¿Digo bien? Sí. No. Primero, a ver, vamos a aclarar. Bueno, muchas gracias por la invitación. Vamos a presentarlos primero. Bien, Bueno, vamos por la presentación, para no enredarnos. Estamos con María Eugenia Bosilaitis, que es secretaria general de SADOP La Plata, y Rodrigo Díaz, que es secretario gremial de SADOP, también, de aquí de la ciudad de La Plata. Ahora sí, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por darnos la posibilidad de informar sobre este proyecto de ley. Bien, bueno. Bueno, particularmente, primero tenemos que aclarar que la educación es pública, bien, de gestión exacto. estatal o de gestión privada. Nosotros representamos a los docentes de gestión privada. El proyecto de ley que se presentó ayer a través del diputado Miguel Funes ya tiene un número de expediente, que es el 2790, y particularmente lo que plantea es que ante la existencia de establecimientos de educación pública de gestión privada que cuentan con subvención estatal, porque bueno, el empleador aduce que no puede pagar sueldos y por eso el Estado se relaciona con el empleador a través de una subvención, el planteo del sindicato es, bueno, si ese empleador decide despedir a un trabajador que está en ese establecimiento, el Estado le quite por un año la subvención, y si fuera un trabajador que tiene representación gremial, se lo quite por 2 años, por 24 meses, para también de alguna manera generar cierta estabilidad en el ámbito laboral del docente de gestión privada. Bien. Sí, básicamente se busca detener ese abuso. Fíjate vos lo que aclarabas al principio con esto que tiene que ver con el paro, con la diferencia entre una gestión y otra, sí. Que si bien hace unos años se vino como equilibrando o ha levantado, qué sé yo, el porcentaje, por ejemplo, de acatamiento del paro en la gestión privada se ha elevado, un poco por la coyuntura, otro poco porque hay sectores que se han politizado verdaderamente, y que antes no lo estaban, y por una toma de conciencia. Se busca detener, te decía, ese abuso, ¿por qué? Porque el empleador nosotros lo tenemos en la escuela, lo tenemos ahí, mete presión, mete miedo, y en nuestro caso, esto que dice la compañera, se busca estabilidad porque de un momento a otro, si quiere, te despide sin causa, te abona una indemnización según ley y listo, se lava las manos, ¿sí? Tratamos de evitar que se siga tratando a los docentes de gestión privada como un material descartable, una computadora que se rompe y se deja en un rincón. Y bueno, en nuestra provincia existe un 70% de escuelas que tienen subvención, en mayor o menor medida, pero imagínate que la mayor cantidad de empleadores tienen subvención, o sea que reciben del Estado un dinero para pagar salarios. ¿Y cuáles son los principales causantes de los despidos sin causa, valga la redundancia? Bueno, particularmente al ser sin causa, el empleador utiliza ese derecho, vamos a decir entre comillas, que le plantea la ley de contrato. Por lo general, verbalmente lo que le transmiten al trabajador es: no das con el perfil del establecimiento, esto es una gran familia, pero la realidad es que por lo general está asociado a que el trabajador o se afilia al sindicato o busca tener representación gremial o plantea un reclamo. Uno de los antecedentes que tiene este proyecto de ley es una situación que se dio en la localidad vecina de Mar del Plata, donde una docente reclama por asignaciones familiares y la terminan despidiendo. Entonces, ante cualquier cosa puede ser motivo causal de, claro. Por ahí dejan pasar un tiempo y después accionan con el despido, pero la realidad es que buscan incluso hasta generar cierto escarmiento entre los compañeros y las compañeras para que frenen cualquier tipo de reclamo. Es la cabeza que rueda como símbolo de, bueno, ven, si ustedes reclaman, les pasa esto. Sí. ¿Qué nivel de adhesión al gremio hay hoy en día entre los docentes de escuelas en gestión privada? Es decir, de cada 10 docentes, ¿cuántos se afilian y cuántos no? La realidad es que actualmente tenemos un nivel de agremiación importante, porque bueno, ante la presión continua que está sufriendo el trabajador, quizás en años anteriores los trabajadores encontrábamos incluso en el ámbito estatal, a través del Ministerio de Trabajo y demás, un mayor acompañamiento. Hoy día la realidad es que todas las acciones de gobierno
favorecen o respaldan la manera de accionar que tiene el empleador. De hecho, nosotros le decimos a los compañeros de gestión estatal que ellos están vivenciando a través de las medidas que toma el Estado la realidad que tenemos nosotros cotidianamente con empleadores que gestionan empresas educativas. Entonces, básicamente tenemos un empleador envalentonado, y ante eso, como decía mi compañero Rodrigo, las docentes y los docentes reaccionan afiliándose y obviamente tratando de fortalecer las redes de solidaridad y la acción colectiva, que es lo que hace que frene de alguna manera al empleador, pero bueno, a veces no alcanza, y bueno, también nuestro accionar desde todo lo que podamos generar con normativa y el acompañamiento de la comunidad educativa en general para que se visibilicen esos conflictos. Bien, ¿cómo surgió la idea de este proyecto? Bueno, es un proyecto que fue presentado anteriormente ya. Y bueno, más que surgir la idea, en realidad esto decanta por una realidad que vivimos todos los días, ¿sí? Incluso me parece que vale la pena aclarar que esto atraviesa también, bueno, como casi todo últimamente, la cuestión de género, pero nuestro gremio tiene más de un 80% de mujeres, así que esto afecta directamente a ellas. Y con respecto a la pregunta que hacías antes, de cuáles son las aparentes causas de un despido sin causa, la mujer es la que se lleva la peor parte, porque muchas veces puede ser un embarazo, puede ser que tenga familia, tenga hijos que se enfermen y ella necesite licencia. Y bueno, te imaginarás que en las preguntas, incluso de las entrevistas, porque así es como accede uno a los cargos en privado, ¿sí? No por compulsa, no por acto público, sino bueno, es dedocracia de alguna forma. Le preguntan, bueno, ¿tenés familia, estás casada, estás embarazada, estás pensando en tener y demás? Todas esas cosas son trastornos, más que trastornos son costos, ¿no? para el empleador, y quiere evitarlos. Por supuesto que sí, a la trabajadora le representa una presión. Claro, sin dudas. ¿Y cómo han tomado este proyecto de ley desde los mismos empleadores de las escuelas privadas? ¿Cómo es el clima a partir de esto, si ya lo perciben en las escuelas? A ver, convengamos y entre los mismos compañeros también. Primero, entre los compañeros docentes, obviamente se toma con mucha expectativa, con el deseo profundo de que sea sancionado como ley, porque bueno, también es otra herramienta que los protege, y obviamente desde los empleadores no lo van a ver de buen grado, porque de alguna manera es también ponerle un límite a ese despido arbitrario. Convengamos que arbitrario significa caprichoso, y bueno, es ponerle un límite. Un antecedente que tenemos nosotros es en la provincia de Santa Fe, donde ya se presentó el proyecto hace un par de años y es ley en la provincia, provincia de Santa Fe. Entonces, bueno, nosotros ya hace mucho tiempo que venimos militando por este proyecto, pero bueno, como decía Rodrigo, hoy estamos ante una realidad que es mucho más tajante, tiene mucha mayor presión el trabajador, y obviamente dentro de la relación laboral es el eslabón más débil, y bueno, nosotros como sindicato que los representamos nos vemos también en esa obligación, y bueno, además nobleza obliga a buscar el respaldo desde todos los lugares posibles para que la compañera y el compañero puedan mantener su fuente laboral, que también convengamos que en muchos de los casos hoy día las docentes, porque tenemos un 80-85% de trabajadoras mujeres, es el único ingreso que hay en la familia, porque bueno, también sus compañeros, sus compañeras han ido perdiendo su trabajo, y bueno, también de ahí que el empleador muchas veces se abuse de esa situación. Sí. ¿De cuánto estamos hablando cuando nos referimos al subsidio que se le dan a las escuelas privadas? Bueno, el subsidio viene con un único fin muy claro, que es el de abonar salarios. Sí, depende, pueden tener desde el 40% de subvención hasta el 100% de subvención. Depende de la cantidad de trabajadores que tenga, el Estado va a mandar esa subvención. Siempre sobre salario y no sobre estructura. Sobre salario y aportes patronales, no sobre estructura. Obviamente todo eso lo carga el empleador, el edificio y otras cargas más.
Entre un 40 y un 100% decías. De subvención. Puede tener, supongamos que vos tenés 500.000 pesos del salario, bueno, si tenés el 100%, el Estado provincial te envía esa subvención y además los aportes patronales. Esto está buena la pregunta porque se tiene que entender bien que no es contra la subvención, sino que lo que se pide es que haya que se regule la subvención, que se termine con el abuso de no tengo para pagar salarios, por eso recibo la subvención, pero sí para pagar indemnizaciones que muchas veces llegan a 1.000.000 de pesos. Sí, es como que en un medio periodístico también se regule con la pauta que recibe los propios medios, que muchas veces no está blanqueada, no se sabe. El empleado en este caso no tiene dimensión y no conoce cuántos son los ingresos que percibe su propio empleador, haciendo un paralelismo con medios de comunicación. Sí, convengamos que, bueno, primero, la subvención surge bajo el criterio que plantea el artículo 14 de la Constitución Nacional, donde habla de la libertad de enseñar y aprender. Entonces, ante esa libertad que se plantea a la familia, el Estado debe garantizar la posibilidad de que pueda acceder, si quiere, a una escuela de educación católica, o si fuera hebrea o laica, si el padre decide. Entonces de ahí, bajo esa garantía, es donde surge la subvención. Pero esa subvención, convengamos que genera una relación entre el empleador y el Estado, no entre los docentes y el Estado. O sea, las escuelas de gestión privada que tienen subvención, los trabajadores no son trabajadores estatales, son trabajadores que dependen de un patrón que tiene ese patrón una relación con el Estado. Y eso no podría ser una forma también de buscarle la vuelta para que no sea así, para que de alguna manera sea que si el Estado aporta el 100% del salario, tengan más defensa estatal que dentro del... Que en realidad el Estado, más allá de lo que te planteaba del artículo 14, la realidad que tenemos nosotros como sindicato es que en algunas localidades del interior de la provincia el único servicio educativo es la escuela de gestión privada. Sí. El Estado no llega a esos lugares. De hecho, nos pasa acá, los jardines maternales, por ejemplo, prosperan, obviamente en muchos casos mal habilitados incluso por el municipio, porque los habilitan como comercio, no tienen supervisión de DIEGEP, y después se generan todos los conflictos que hay de que si pasó algo con un niño, resulta que quien estaba a cargo no era docente, pero era un jardín maternal. Entonces, la escuela de gestión privada surge muchas veces o aparecen carencia de parte de la pública. No tiene una función supletoria, sino complementaria. Bueno, y con respecto a eso, siempre se habló de la calidad, entre comillas, de la escuela de gestión privada contra la calidad educativa en la escuela de gestión pública. En este sentido, digo, hoy en día puede existir que un docente en la escuela de gestión privada no tenga título docente y esté dando clases en la escuela privada. No, y está relacionado con la pregunta anterior. El Estado cumple una función ahí regulatoria, ¿sí? Por eso las escuelas de gestión privada tienen un número de DIEGEP, ¿sí? Es la dirección de escuelas privadas, dándole una autorización, ¿sí? Para que ingresen en el sistema educativo como una escuela oficial. ¿Cómo que regula? Chequeo, me refiero yo, ¿no? Que si eso no es docente, digo. Claro, están las inspectoras, los inspectores que van a las escuelas y regulan justamente y van a inspeccionar y a fiscalizar a ver si vos estás en regla. ¿Qué sería estar en regla? Bueno, tener todo lo que se pide para una escuela, tener que los docentes tengan título, que todo esté habilitado, pero en el aspecto técnico y pedagógico, en lo laboral no pueden intrometerse porque la relación de empleo es privada. Bien. Y no es solamente el salario lo que define al empleador, hay otras responsabilidades más, por eso no se puede meter. Bueno, ahora no sé de dónde venía esto, pero... No, en el hecho de cómo se controla, porque en la gestión pública hay actos públicos, hay todo un listado, ¿no? Entonces hay una forma y una metodología de ingreso, de control, pero no sé cómo es en la gestión privada. La gestión privada también se hace a través de la inspectora y de lo que se conoce como el movimiento. Si se tiene que presentar el movimiento a DIEGEP para que ese docente pueda o no tomar el cargo. Es el 50% de la materia aprobada, de la carrera aprobada. Convengamos que existe una relación de empleo privado donde quien designa al docente es el empleador. Sí hay condiciones, como decía Rodrigo, hay normativa que plantea que ningún trabajador podría acceder si no tiene como mínimo el 50% de la carrera.
Nosotros, no podemos ver con ojos de gestión estatal a la gestión privada. Algo que pasó, por ejemplo, con la escuela, la secundaria 2030, donde se plantea en gestión estatal la figura de un PAT, que es un acompañante pedagógico, que tiene horas institucionales, que esas horas son de la institución, y en su designación, por ejemplo, figuraría como provisional, mientras que en gestión privada no existen las horas institucionales. O son del docente titular, o son suplentes, pero si no hay nadie a quien reemplazar, son del titular. Entonces, ahí se hablaría o de un contrato por tiempo indeterminado, o sea que esa persona estaría a cargo de esas horas, y si el empleador deseara que ese trabajador no continúe, la única manera de correrlo es a través de un despido. Entonces, tanto la Ley de Educación Nacional como la Ley Provincial de Educación son muy claros al decir que nosotros tenemos el mismo régimen de licencias que el docente de gestión estatal, y nuestro sueldo como mínimo es el de referencia, el de un docente de gestión estatal en las mismas condiciones, sin que esto afecte o se vea limitado por nuestra relación de empleo. O sea, si hay normativa que entrara en contradicción, obviamente se va a respetar lo que dice la Ley de Contrato de Trabajo, que de ahí es lo que nos diferencia del compañero de gestión estatal. De hecho, el compañero de gestión estatal tiene estabilidad laboral, que nosotras no la tenemos. Por eso esta ley apunta de alguna manera a generar también cierta estabilidad en el compañero de gestión privada, porque tenemos el despido arbitrario y en muy pocas situaciones un despido con causa, donde se debe hacer un sumario previo y demás. En esos casos son los menos, y bueno, después se tendrá que comprobar ante la justicia. En el Estado son otros las maneras de poder, si entra un compañero, se duda de su desempeño, o hay una situación, obviamente tiene otras maneras administrativas de seguir su relación de empleo. Bien, entonces, para repasar, el proyecto lo que promueve es que si hay un despido arbitrario sin causa, si el docente no está afiliado, se le quita la subvención por 1 año, y si el docente está afiliado, se le quita la subvención por 2 años. ¿Es así? Sí, en realidad sería para cualquier docente, de gestión privada. Privada, claro, sería por 1 año. Y si ese trabajador, por ejemplo, fuera candidato a delegado o a delegada, y el empleador decide despedirlo, en ese caso, o si fuera delegado ya designado, se pediría 24 meses de quita de la subvención. Bien, bueno, un proyecto que va a hacer ruido, me parece, va a hacer ruido, ¿no? Sí. ¿Cómo son los plazos ahora en la legislatura para el proyecto de ley? Sí, ayer el diputado Funes hizo la presentación, está acompañado por las firmas de otros diputados, entre ellos la compañera Florencia Saintud, pero bueno, después se hará presentación en la próxima sesión, estimamos, y bueno, en la medida que vaya surgiendo, porque esto entiendo tendrá que ir a comisión. También entendemos que uno de nuestros grandes empleadores también es un gran lobista en la ciudad de La Plata, así que bueno, habrá que ver cómo continúa. Bien, te estás refiriendo a una institución en particular, una gran institución eclesiástica. Claro, bueno, claro, sí, porque en general pasa eso. Yo estaba pensando eso, por eso dije va a hacer ruido, porque viene por ahí la cosa. Pero bueno, ustedes lo han presentado en un contexto en donde posiblemente haya un cambio político, y todo esto quizá le dé otro impulso, ¿no? En este contexto político hubiese sido imposible tal vez que prospere. Seguramente. Igualmente nosotros desde SADOP hace muchos años venimos sosteniendo en que, no cuestionamos el hecho de la subvención, porque la realidad es que en muchos lugares es la el necesitan. Único. Exacto. Sí, lo que planteamos es que se hagan mayores controles y que se vea la manera en la que se otorga la subvención. Claro. Porque la realidad es que hay colegios que incluso en su momento han renunciado a un porcentaje de subvención para poder cobrar una cuota más elevada. Entonces, tenemos colegios, nuestra delegación se extiende hasta Dolores, donde los alumnos y los estudiantes no pagan cuota. Entonces hay una asociación civil que sostiene y la única manera de pagar sueldos es a través de la subvención. Entonces no es la realidad de todas, o sea, uno no lo puede ver a través de los ojos de un conjunto de escuelas de la ciudad de La Plata. La realidad es que incluso acá en La Plata tenemos jardines, por ejemplo, que no perciben ningún tipo de cuota, e incluso tienen comedor,
y se sostienen de otra forma y se garantiza el pago del haber con la subvención. Entonces, evaluar la manera en que se otorga quizás y hacer mayores controles. Exacto, sí, eso es lo que siempre de alguna manera se cuestionó. Les agradecemos muchísimo, la verdad que nos llamó muchísimo la atención el proyecto, muy interesante y queríamos darlo a conocer. Así que bueno, gracias y ojalá que prospere. Estuvimos con María Eugenia Bosilaitis, que es secretaria general de SADOP La Plata, y Rodrigo Díaz, que es el secretario gremial de la misma institución. Bueno, gracias por haber venido, nos estamos despidiendo, pero antes vamos a ir a una línea en materia de deportes, a quien te la debo. Adrián González. Ya juega Estudiantes de La Plata en Córdoba, en el estadio de Instituto, 0-0, igual a 5 goles frente a Central Córdoba por los cuartos.